Brasil y la política. En Brasil, la política constitucional es entre la década de los 70 y el periodo actual. Se trataron temas como el sistema de gobierno, el poder judicial, los derechos fundamentales, los partidos políticos y sus avances. La Constitución Federal de 1988 fue de gran importancia al establecer que la República Federativa de Brasil se constituye en Estado democrático de derecho, inaugurado una nueva era del constitucionalismo brasileño, quebrando el ciclo autoritario que dio el país en 1984 hasta mediados de la década de los 80. Las elecciones de los gobernadores en 1982 marcan el inicio del proceso de apertura política e institucional que culminó con la aprobación de la enmienda constitucional número 26. Las elecciones de los gobernadores en 1982 marcan el inicio del proceso de apertura política e institucional que culminó con la aprobación de la enmienda constitucional número 26. Después de la Constitución de 1988, a lo largo de la década de los 90, el tamaño y el papel del Estado pasaron al centro del debate institucional. Esto causó que el intervencionismo estatal no resistiera a la onda mundial de deformación del modelo en el cual el poder público y las entidades fueron controladas, ya actuarán como protagonistas del proceso económico. Así el Estado brasileño llegó al final del siglo XX, ineficiente, con bolsones endémicos de corrupción y sin conseguir la lucha contra la pobreza. Para restablecer este Estado se crean las reformas económicas brasileñas que incluyeron 3 transformaciones estructurales que se complementan. 2 de ellas fueron precedidas por enmiendas a la Constitución, mientras que la tercera se hizo mediante la medición de la legislación con infraconstitucional y la práctica de actos administrativos. Así Brasil tuvo este apoyo y se siguen reformando. Partido de los Trabajadores desde los 80. Partido político de izquierda brasileño, uno de los más importantes del país. Representante más destacado de la oposición de los gobiernos después de la restauración de la democracia en los años 80 y gobernante entre 2003 y 2014. Ha quedado en primer o segundo puesto en todas las elecciones presidenciales que tuvieron lugar desde la democratización del país tras el ascenso de su líder fundador, Luiz Lula da Silva. Y se ha mantenido gobernando desde entonces, luego del ascenso en 2011 de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. El Partido de Trabajo surgió del sindicalismo espontáneo de operatorios de Sao Paulo de finales de los años 70. Desde su fundación representa la defensa del socialismo como forma de organización social. Compuesto por dirigentes sindicales, intelectuales de izquierda y católicos ligados a la teología de la liberación. El día 10 de febrero de 1980, en el Colegio Sion, en Sao Paulo, el Partido de los Trabajadores ha fomentado los vínculos con partidos políticos de la llamada izquierda fuerte como el Partido Comunista de Cuba, el Partido Comunista de China y el Partido Comunista Coreano, Partido del Trabajo. También ha tenido acercamientos a los partidos socialistas europeos caracterizados como socialdemócratas, como el PSOE de España, el PSOK de Grecia, el socialista de Portugal, el socialdemócrata de Alemania y el laborista de Reino Unido. En 2014 ha dejado de ser el partido gobernante, representado por Dilma Rousseff, hasta que ésta fue acusada en el Congreso de violación de la normativa fiscal, presunto maquillaje de déficit público, siendo destruida de su cargo. Actualmente, el presidente de Brasil es Jair Bolsonaro. Él es un político y militar retirado brasileño, el actual presidente de Brasil, desde el 1 de enero de 2019. Anteriormente cumplía su 7º mandato en la Cámara de Diputados de Brasil, elegido por el Partido Progresista. En las elecciones generales de 2014 fue el diputado federal más votado en el estado de Río de Janeiro, con apoyo del 6% del electorado fluminense. En 2017 fue considerado por el Instituto FSB como el parlamentario más influyente en las redes sociales. En enero de 2018 anunció su filiación al Partido Social Liberal.
el noveno partido político de su carrera desde que fue elegido concejal en 1989. Se hizo famoso por sus posiciones nacionalistas y conservadoras por la defensa de la dictadura militar en 1964, por sus críticas a la izquierda, por haber considerado la tortura como una práctica anticomunista, legítima, por sus críticas homosexuales y por varias declaraciones controvertidas durante la campaña electoral de Brasil, las cuales le valieron cerca de 30 pedidos de casación y 3 condenas judiciales. Sus posiciones políticas generalmente son clasificadas como alineadas a los discursos de extrema derecha, aunque él se ha autodefinido como de centro derecha. Triunfo en las elecciones presidenciales de 2018 con el apoyo del Partido Social Liberal.